Muy buenos días. Cuando yo veo la vida de Jesús, una característica de él que en realidad me atrae mucho es la libertad con la que él se mueve. Jesús es un hombre libre, no tiene ningún protocolo. Jesús actúa literalmente movido por el amor y el amor siempre da la libertad. E incluso yo veo en Jesús una persona completamente feliz y realizada. Pues efectivamente la libertad supone, la felicidad supone la libertad. Hoy en el Evangelio encontramos una escena quizás muy peculiar y muy común entre los judíos de aquella época e incluso entre muchos judíos, incluso el día de hoy, que cuando llega el día sábado literalmente no hace nada. Y había un conflicto entre por qué los discípulos estaban realizando algo que estaba prohibido hacer. Jesús se mueve en la libertad. Jesús se da cuenta que la ley principal es el amor y el amor supone la libertad. Cuando se te obliga a hacer algo, ya no hay amor. Incluso cuando Dios terminó de crear el paraíso y creó al ser humano, al final le dio el don de la libertad. Algo que Dios jamás va a retirar del ser humano. ¿Por qué? Porque el amor supone la libertad. Porque la felicidad supone la libertad. Escuchemos el Evangelio y tratemos de reflexionar en qué precisamente es la libertad y cómo poder vivirla. Dice así. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios y en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El mandamiento del sábado hay que entenderlo en su contexto, porque originalmente era una bendición, originalmente era algo que protegía al ser humano. El contexto es de que en la Pascua, antes de que el pueblo fuera liberado de la opresión que tenían en Egipto, eran esclavos. Y los esclavos no tienen libertad. Los esclavos no tienen día de descanso. Son esclavos. Y eso causa una gran frustración. Por eso cuando Dios libera al pueblo para que recordaran y no se dejaran esclavizar, les dio el mandamiento de tener un día de descanso, el sábado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tomas literalmente el descanso y lo haces una ley, puedes incluso perder tu libertad para encadenarte al descanso, y eso a veces es peor que trabajar. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, en algunas ocasiones me ha pasado que cuando yo digo, el día de mañana es mi día de descanso y no quiero salir de la cama y me quedo ahí, y como me despierto a la misma hora todos los días, me despierto y digo, no, me voy a quedar más tiempo en la cama y forzándome durar más tiempo en la cama. Cuando decido salir, salgo con un dolor de cabeza, me siento todo mal, peor que si me hubiera levantado muy temprano de madrugada. El sábado o el descanso incluso se puede echar a perder cuando por querer descansar pierdes tu libertad. Aquí la idea está en el descanso libertad, en el descanso Pascua, en el descanso no eres esclavo. Y tristemente el día de hoy vemos muchos que no valoran el día de descanso y empiezan a llenarse de tantas actividades que pierden la libertad.
La idea de tener un día de descanso es para que nosotros pudiéramos estirar y sentir que somos libres. Recuerda esto. Si tú quieres ser feliz, necesitas la libertad, porque no hay esclavo que disfrute su vida. Para ser feliz necesitamos la libertad. Por eso, si tú sientes que en tu trabajo, que en tus estudios o en que lo que estás haciendo no eres libre, piénsalo 2 veces, porque tu vida vale mucho más que algunos centavos. Se necesita ser libre. Y cuando alguien logra comprender la libertad como un don de Dios, la libertad como una forma de realizarse, la libertad, dejar todo estereotipo, dejar todo protocolo, dejar cualquier vanidad para poder experimentar la paz, la felicidad, la alegría, el amor, valoras la libertad y no vas a dejar que nadie te la quite. Porque incluso el amor supone la libertad. Si no hay libertad, no puede haber amor. Si no hay libertad, no puede haber felicidad. Si no hay libertad, no hay realización. Si no hay libertad, no hay nada que hacer. Por eso incluso Dios, después de darnos la libertad, cuando tristemente el hombre decidió el pecado y se esclavizó a sus propias pasiones y como consecuencia del pecado quedó envuelto en vicios, en depresión, en muerte, en egoísmo, en vanidades, Jesús viene a darnos la libertad. Viene a que nosotros podamos experimentar nuevamente la libertad de ser hijos de Dios. Por eso Jesús, y yo creo que con toda intención, los evangelios ponen estas escenas. El sábado es incluso hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre, Jesús, es incluso dueño del sábado. Lo importante es la libertad, experimentar la libertad, valorar la libertad. No te dejes atar por ninguna esclavitud. Y quizás alguien diga, pero si yo vivo en un país libre, a mí nadie me va a esclavizar. A veces las modas, a veces las deudas, a veces los placeres, los vicios van esclavizando al hombre y eso es peor. Porque no hay peor verdugo que uno mismo. Cuando uno se hace presa de sus propias pasiones, de sus propios vicios, o se encierra en sus propios criterios, sufre porque no es libre. Jesús nos enseñó que para ser libres hay que soltar todo. Y ya San Pablo nos lo repite, para ser libres, Cristo nos liberó. No nos dejemos esclavizar por nada. Tu vida vale mucho. ¿Y cómo poder saber si estamos actuando en libertad o no? Lo que haces, ¿lo haces por amor o no? Lo que haces, ¿lo haces y te da la felicidad, la realización o no? Bueno, si no te está dando plenitud, seguramente no estás actuando completamente en libertad. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios que nos ama, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que había sido condenado a muerte. Y cuando recibió la noticia de que el rey lo iba a decapitar, él le mandó decir al rey a través del mismo mayordomo que traía las noticias. Le dijo, por favor, dile al rey que si me da 1 año de libertad, yo le enseñaré a su caballo volar. El rey quedó tan intrigado y le concedió 1 año de libertad. Cuando salió de la cárcel, aquel hombre salió completamente lleno de paz. Y la familia le dice, pero tú estás loco, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a enseñar a volar ese caballo? Y aquel hombre contestó diciendo, son tantas las cosas que pueden suceder en 1 año que no me voy a preocupar. En 1 año, el rey puede morir. En 1 año, el caballo puede morir. ¿O por qué no? En 1 año, el caballo puede aprender a volar.
Cuando tú sabes que lo más importante que tienes es la libertad, no te vas a angustiar por nada. Jesús murió para que tú fueras libre. No te esclavices por nada. Que tengas un excelente día.